Bendiciones, mis amados, como siempre, un saludo muy especial. Quiero continuar con el tema del domingo pasado, cuando queremos pertenecer más a este mundo que al venidero. Veíamos a través de Lot, un personaje que nos ilustra algunas verdades con referente a lo que son o somos algunos creyentes en este tiempo, recordando siempre que a través de los personajes de la Biblia, Dios tiene grandes lecciones espirituales para nosotros. Podemos aprender de sus errores, de sus vivencias, aún de sus éxitos, de sus victorias. Podemos aprender muchas cosas que son importantes para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Veíamos estas lecciones espirituales, ya que de una u otra manera la decisión de Lot en separarse de su tío Abraham trajo ciertas repercusiones que al final obtuvieron unas consecuencias muy determinantes, por no decir graves, para su vida. Sabemos que su tío Abraham le dio el derecho de elegir primeramente dónde podía establecerse una vez que ellos ya habían llegado a la tierra de Canaán. Vimos cómo Lot levantó sus ojos y miró una tierra que era buena en riego, una tierra que era como muy fértil para poder de pronto sembrar. Y él decidió, por su propia voluntad, establecerse en esta tierra que más tarde lo llevó a acercarse a la ciudad de Sodoma. Y es allí donde empieza la historia de este hombre, ya que a pesar de que él tenía temor de Dios, a pesar de que él se afligía, se abrumaba por el pecado de la gente en esa ciudad, no hizo nada por de pronto por llevarles la palabra, sino que terminó ahí haciendo alianza con cada uno de los personajes que vivían en esta ciudad. Inclusive, como vamos a ver más adelante, Lot terminó siendo una persona influyente e importante en Sodoma. Vimos también, mis hermanos, dos lecciones que nos ilustran algunas verdades interesantes para nuestra vida. Veíamos en primer lugar que Lot es el tipo de creyente que se deja impresionar por la apariencia, por la codicia y por la belleza, tres cosas que son letales para nosotros los seres humanos. No solamente desde ese tiempo eran perjudiciales, sino que en este tiempo lo que es la apariencia, la codicia y la belleza pueden llevar a un hombre a errar y sobre todo alejarse o apartarse de Dios, tal como nosotros podemos verlo en la vida de este hombre Lot. Igual, mis hermanos, no solamente afectó su vida, sino que terminó afectando la vida de su familia o sus parientes más cercanos, como el caso de su esposa, sus dos hijas y aún sus yernos, como vamos a mirar también a través de la escritura en el día de hoy. Así que, mis hermanos, muchas veces nosotros también nos dejamos impresionar por este tipo de cosas que son momentáneas, que son efímeras, tarde o temprano, mis hermanos, la belleza, la codicia y la apariencia terminarán. Recordemos que nuestra existencia o nuestra vida eterna no es en este mundo, sino en lo venidero, en la eternidad con Jesús. Y lo que hagamos aquí en este mundo va a determinar, o las decisiones que tomemos en este mundo van a determinar al final dónde nosotros vamos a pasar con el Señor o con Dios. Bien, mis hermanos. En segundo lugar, veíamos una lección es que Lot empezó a acercarse lentamente a Sodoma. Él no lo hizo de una manera instantánea, sino a través de el tiempo, digamos los días, los meses, los años, no sé si pasaron años, Lot terminó viviendo en Sodoma. Así que veíamos que podemos aprender el peligro de acercarnos lentamente al mundo, ya que el mundo tiene tentáculos muy largos y pueden terminarnos atrapando, pueden terminar, mis hermanos, aún esclavizándonos allí. Así que
el consejo de Dios a través de su palabra es a que no participemos de las cosas del mundo, ya que el mundo también afecta nuestra relación con Dios, ya que la misma escritura nos advierte que cualquiera que ame al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y tener a Dios como enemigo no es cosa fácil. Diría yo que es lo más terrible que puede pasarle a una persona. Dios como enemigo va a derramar su ira, va a derramar juicio y pues realmente los que vamos a perder somos nosotros. Y perderemos muchas cosas que no son materiales, cosas que no son a nuestra propia vista, esas cosas que son agradables, las vamos a perder. Se trata de nuestra eternidad con el Señor. Me gusta repetir eso, eternidad, porque es que estamos viviendo en este mundo como si nosotros no fuéramos a morir. A veces, mis hermanos, nos aferramos tanto al éxito, nos aferramos tanto a las cosas materiales y sabemos, mis hermanos, por la misma palabra de Dios, por la misma escritura, que lo que nosotros, mis hermanos, hagamos o tengamos en esta vida, de nada nos va a servir para la otra. Por eso Jesús nos advierte de qué le va a aprovechar el hombre si ganase todo el mundo, si al final su alma se va a perder. Y no solamente va para el impío, sino para todos aquellos que de una u otra manera han conocido a Cristo, más sin embargo persisten en desobedecer la palabra de Dios y se aferran a las cosas materiales, a las cosas terrenales. Ahora, mis hermanos, hoy vamos a mirar la tercera y cuarta lección. Así que vamos a mirar nuestra lección número 3 y vamos a irnos a Génesis capítulo 19, versículo 1, ya que las dos lecciones anteriores las ubicamos en Génesis capítulo 13. Hoy estaremos viendo Génesis capítulo 19, versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, él se levantó y les recibió. Aquí vemos, mis hermanos, un detalle interesante en la vida de Lot, y es que Lot terminó convirtiéndose en una persona influyente, en una persona importante con los sodomitas. Allí, en esta tierra, Lot empezó a ser reconocido, por no decir a ser protagonista. La Biblia nos dice que cuando llegaron los ángeles a Sodoma, Lot estaba sentado. Y quiero hacer una aclaración. Dice que estaba sentado a la puerta de Sodoma, a la entrada de Sodoma. Lot no estaba sentado allí porque estaba mendigando o porque estaba pidiendo, mis hermanos, limosna. Bueno, pues Lot no estaba mendigando. Lot estaba ahí, mis hermanos, sentado porque Lot empezó a convertirse como en especie de un consejero, como en un juez, donde él empezó, mis hermanos, a recibir a gente importante. Empezó también como juez a dictaminar algunas, digamos, como algunos consejos con relación a los problemas que se vivían en Sodoma. Así que, mis hermanos, también es posible que hacía tratos o tratados comerciales. Tal vez mis hermanos se movían como en el mundo político de la época, hacían, digamos, como comentarios, evaluaban cómo iban las cosas a nivel de institución, ¿verdad? Así que no estaba sentado porque estaba mendigando, porque estaba enfermo, porque estaba esperando, digamos, recibir caridad. No, él estaba sentado porque se había convertido como en especie de ese consejero, de ese juez, con algunos otros que orientaban, y tal vez, mis hermanos, hasta el hecho de recibir a los extranjeros era para recomendarles tal vez los lugares más apreciados, más reconocidos, más bonitos de la ciudad. Bueno, lo digo porque dice la palabra del Señor que tan pronto Lot
vio que los ángeles entraron, él corrió a recibirles, pero él inmediatamente, como conocedor de las cosas de Dios, él, mis hermanos, tuvo como discernir, la capacidad de discernir que estos dos hombres no eran cualquier persona, sino que eran ángeles, tal punto que nosotros vemos que Lot terminó pues invitándoles a su casa a quedarse, aunque ellos en el primer momento ellos rechazaron la oferta. Así que, mis hermanos, podemos ver en esta tercera o en este tercer aspecto o lección que es muy triste, mis hermanos, que Lot haya llegado o haya terminado involucrándose con esta gente que no tenía el temor de Dios, que no tenía el respeto y sobre todo la reverencia a Dios. Así que, mis hermanos, como decimos nosotros, o a través de algunas predicaciones que siempre hemos expuesto, es que el que haya comunión con los impíos no tarda en participar de sus asuntos. Bien lo dice la palabra del Señor ahí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 6, que si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues estamos mintiendo. Ningún hijo de Dios que dice que tiene comunión con el Padre puede estar en tinieblas. Por el contrario, Dios nos sacó de las tinieblas a resplandecer en el mundo de Cristo, en un mundo de luz, donde nosotros podemos ver las grandes promesas y las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado, que está adherido en nosotros y aún, mis hermanos, mantiene esos deseos engañosos, lo dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Así que cuando venimos a Cristo, nuestra vieja o nuestra pasada manera de vivir, mis hermanos, tenemos que cortar con esos hábitos, aún tenemos que cortar con amistades, porque mis hermanos, sí, debemos dar testimonio, debemos predicar, debemos evangelizar al que no conoce y aún el que nos conoce y no se ha acercado a Cristo. Pero si hay algo que nosotros no podemos hacer es participar de las obras infructuosas que ellos hacen. No podemos, mis hermanos, sentarnos a escuchar, mis hermanos, aún conversaciones que pueden corromper, mis hermanos, las virtudes o nuestras buenas costumbres. En la Biblia, mis hermanos, hay un ejemplo cuando el profeta Jehú amonestó al rey de Judá, Josafat, y una de las amonestaciones que él le hace a este rey Josafat, o sea, que el profeta Jehú le hace a Josafat, es que él le dice, mis hermanos, algo interesante. Él le dice algo como, al impío das ayudas y amas a los que aborrecen a Jehová. Eso lo dice la Biblia ahí en el libro de Crónicas. Jehú amonesta al rey Josafat diciéndole, oye, al impío le das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Y le advierte, por eso ha salido ira de la presencia de Dios contra ti. Así que, mis hermanos, nosotros no podemos hacer alianza con el enemigo. Una vez que nosotros hacemos alianza con el enemigo, terminamos haciendo cosas terribles, como lo hizo David cuando se fue a vivir a tierra de los filisteos, cuando él huye de Saúl porque él le buscaba para matarle, él se va a tierra de los enemigos de Jehová y por año y medio vive allí donde el rey Aquís, que lo acogió, que le dio posada, que lo recibió de una manera especial, pero David termina haciendo cosas terribles porque para agradarle, o David por agradar a este rey, dice la palabra del Señor que él prácticamente, mis hermanos, robaba, hacía que las personas se desplazaran y le mentía al rey por mantenerlo contento. Así que, mis hermanos, hacer alianza con el enemigo, hacer trueque,
Hacer negocios con el enemigo es perjudicial porque, mis hermanos, nosotros terminamos involucrados y participando de los asuntos. Yo no veo a Lot como un predicador, como un evangelizador. Veo más bien a un hombre que intenta, mis hermanos, como de acomodarse a los enemigos de Dios, tal vez para no tener problemas, tal vez para que sus negocios no se vean afectados. Y a veces, mis hermanos, nos hace falta criterio o ser determinantes, porque muchas veces nos hace falta cortar y no cortamos con los enemigos de Dios porque hay intereses creados. Y sabemos, mis hermanos, que si a veces rompemos relaciones con las personas impías, con las personas que no edifican nuestra vida, pues vamos nosotros a ser perjudicados en algunos asuntos. Pero creo, mis hermanos, que nosotros debemos ser cortantes, debemos ser determinantes. Cuando hay algo que no nos edifica, cuando hay algo que nos separa de Dios, cuando hay algo que atenta contra la santidad de Dios, nosotros tenemos que alejarnos, tenemos que huir, así como Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque si no huimos, si no tomamos una decisión de correr, vamos a terminar, mis hermanos, arrastrándonos o como dice mis hermanos muy fuerte, vamos a terminar revolcándonos, mis hermanos, ensuciándonos en el pecado. Ahora, dice la palabra del Señor que Lot estaba sentado y veo aquí una posición, mis hermanos, de descanso, de comodidad. Veo una posición como de ser insensible hacia el pecado, mis hermanos, y es que consentir el pecado o aliarnos con el pecado, con los pecadores, mis hermanos, nos lleva a un estado de letargo, de postración, y mis hermanos, nos cohíbe, nos atrapa, nos paraliza, mis hermanos. Por eso les digo que no veo a Lot predicando, enseñando la palabra, a pesar de que él conoce a Dios. Él sabe de Dios porque Dios le dio promesa a su tío. Y es a través de su tío que Dios ha bendecido a Lot, en este caso, mis hermanos. Las bendiciones de Lot es porque la misma bendición de su tío lo ha alcanzado. Él ha sido merecedor de esas bendiciones. Pero aún así, mis hermanos, pues ahí está sentado, está ahí, hermano, en una actitud de descanso, sin hacer nada. Y sabemos, mis hermanos, que también esa actitud es perjudicial para nosotros como creyentes. Y mis hermanos, eso es lo que hace cuando nosotros queremos estar en el mundo. Ahora, en cuarto lugar, o la cuarta lección, mis hermanos, es que dice la palabra del Señor que una vez que los ángeles determinan y le dicen que Dios va a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, eh, Lot vacila, mis hermanos, ante el juicio de Dios. O sea, él es una persona que vacila en el sentido de que, mis hermanos, él quiere permanecer ahí, él quiere estar ahí, él quiere, mis hermanos, como intervenir para que Dios no demande juicio. Y vamos a mirar, mis hermanos, ahí en Génesis capítulo 19, el versículo 10, hermanos, la primera vez, porque fueron dos veces que él vaciló ante el juicio de Dios. La primera vez que él vaciló fue cuando los varones, los ángeles, pues mis hermanos recibieron y decidieron ir a la casa de Lot, pues a hospedarse. Dice la palabra del Señor que una vez que la gente de Sodoma se enteró que estos dos varones habían de entrado a la casa de Lot, ellos, mis hermanos, rodearon la casa y querían que Lot sacara a los varones y ellos querían, mis hermanos, tener mis hermanos, a estos dos varones y tener relaciones sexuales con ellos. Aquí estamos viendo, mis hermanos, un hábito de homosexualidad, de sodomía, mis hermanos, de lujuria, de pecado sexual, en el sentido de que la gente de Sodoma tenía su mente pervertida, corrompida hacia este pecado, mis hermanos, de lo que es la homosexualidad, el de estar, mis hermanos, íntimamente con personas del mismo sexo. Así que dice la palabra del Señor que Lot
abrió y cerró la puerta, mis hermanos, y quiso como intentar negociar, mis hermanos, con este pueblo sexual, mis hermanos. Aún dice la palabra que ofreció a sus hijas, porque él dice, no vayan a cometer semejante mal. Si ustedes quieren tener relaciones, pues aquí están mis hijas y las pongo al servicio de ustedes para que ustedes hagan con ella o con ellas lo que ustedes quieran. Entonces es, hermano, donde la Biblia nos dice, o donde la Biblia, mis hermanos, nos dice que una vez que Lot estaba en esa actitud, dice la palabra, entonces los varones, los ángeles, alargaron su mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. O sea, aquí tuvieron que intervenir la primera vez los varones y jalarlo, de entrarlo, cerrar la puerta, y dice la palabra del Señor en el verso 11 que a través de estos varones Dios trajo juicio. Dice la palabra en el verso 11, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ahí, mis hermanos, hubo un juicio de Dios por mano de estos ángeles, pero vemos que lo salió, mis hermanos, como a negociar, como aún a ofrecer a sus propias hijas. Ahí vemos, mis hermanos, un hombre que quiere agradar a sus amigos, un hombre que dice esto es pecado, pero bueno, como ustedes quieren, como ustedes en este momento sienten esa necesidad, la única manera en que yo puedo resolverles a ustedes es, mis hermanos, ofreciéndole a mis hijas. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que a veces se es vacilante con el pecado. Y a veces, mis hermanos, esto se debe, y la lección más grande que nosotros podemos aprender es que muchas veces nosotros queremos negociar con los pecadores, muchas veces queremos, hermanos, como buscar una vía donde nosotros podamos consentir el pecado de ellos. Aunque nosotros no lo practicamos, aunque, nosotros no lo, aunque a nosotros nos duele el pecado, así como le dolía a Lot, así como Lot se abrumaba por el pecado de los sodomitas. Tal vez nosotros nos afligimos por el pecado, pero mis hermanos, por no perder, terminamos negociando, aún ofreciendo cosas, hermanos, que son muy íntimas en nuestra vida. En el caso de Lot, que ofreció a sus hijas para que estos hombres pudieran, mis hermanos, estar con ellas. Así que una de las grandes lecciones que podemos ver aquí es que nosotros no podemos negociar con el enemigo simplemente, mis hermanos, porque creemos que vamos a perder nuestro cargo, vamos a perder nuestra popularidad, vamos a perder digamos, la impresión que la gente tiene de nosotros. Y yo creo, mis hermanos, que aquí nosotros tenemos que ser cortantes, tenemos que ser severos, porque no podemos permitir, mis hermanos, que el pecado controle y sobre todo afecte a través de otros, pueda afectar nuestra vida espiritual. Así que, mis hermanos, aquí está la lección. Cuando el hombre, el ser humano, quiere negociar por el temor a perder su trabajo, por el temor de perder, mis hermanos, todas aquellas cosas que en este mundo le hacen feliz. Ahora, mis hermanos, también para terminar, hay una segunda vez donde lo vacila. Una vez, hermanos, que el fuego de Dios, el juicio de Dios empieza a caer sobre Sodoma. Vemos ahí también en Génesis 19, versículo 16 o 15, 16, vemos lo siguiente. Dice la palabra, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. O sea, Lot se quedó quieto. Los mismos ángeles tenían, mis hermanos, que decirle que se acelerara, que corriera, y le decían, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de esta ciudad. Imagínese usted, mis hermanos, una vez más los varones, diciéndole a Lot, oye, apresúrate, le hemos dicho que Dios va a derramar juicio, va a derramar fuego y todavía estás como quieto. Ven, busca a tu mujer, busca a tus dos hijas y sal de la ciudad, sal del castigo de Dios para que no perezcas.
Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, ahí en el versículo 16 de Génesis 19. Dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. Mire, segunda vez que los varones tienen que tomarlo de la mano. La primera vez, tomarlo y de entrarlo a la casa, cerrar la puerta, porque pues Lot estaba negociando. La segunda vez, porque mis hermanos no se estaba dando prisa para salir de la ciudad. Y dice que lo asieron de su mano, lo tomaron de la mano, y dice la palabra, y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Dios para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces aquí vemos, hermanos, que Lot no salió por iniciativa de él. Por el contrario, mis hermanos, los ángeles tuvieron que apresurarlo, y a tal punto que dice la palabra, finalizando el versículo 16, que fueron los ángeles lo que lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Así que, mis hermanos, la lección que podemos aprender aquí es que Lot es el tipo de creyente indeciso y que duda y vacila en obedecer la palabra de Dios. Dios, mis hermanos, nos ha advertido sobre las consecuencias, las cosas que vienen para nuestra vida, y aún así nosotros permanecemos en un estado de quietud, en un estado de indecisión, de duda, y vacilamos, mis hermanos, como Lot. Y es tremendo, mis hermanos, que Dios tiene que, a través de sus ángeles, apresurar a Lot, y no tanto apresurarlo, sino sacarlo fuera de la ciudad. Ahora, ¿por qué Dios está actuando de esta manera con Lot? Precisamente porque Lot era el sobrino de Abraham. Y recordemos, mis hermanos, que Abraham tenía la bendición de Dios. Y Abraham, al tener la bendición de Dios, la tenía también sobre su familia. Por eso es que Lot ha hallado gracia delante de Dios. Sí, Lot era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que se afligía por el pecado, era un hombre que andaba, mis hermanos, triste, viendo la maldad de los hombres, la iniquidad de ellos, como lo dice el apóstol Pedro. Pero, mis hermanos, la palabra del Señor también nos muestra la gracia y la misericordia de Dios sobre Lot por Abraham. Así que, mis hermanos, nosotros no tenemos que dudar, no tenemos que ser indecisos en cortar, en salir del mundo, porque el mundo nos está afectando. Hoy el mundo, mis hermanos, está alejando a los creyentes de Dios. Hoy el mundo, los creyentes no piensan en la eternidad, no piensan en el regreso de Cristo, no piensan en el castigo eterno, porque su mirada la tienen es en lo terrenal. Pablo nos dice, no miremos lo que se ve, porque lo que se ve es pasajero. Más bien miremos lo espiritual, porque las cosas espirituales son eternas. No nos aferremos, mis hermanos, no tomemos una posición de que somos eternos en este mundo. Tal vez usted no lo dice o lo expresa con palabras, pero las actitudes, mis hermanos, indican de que amamos este mundo y nos aferramos a este mundo y queremos estar aquí. Aunque, mis hermanos, usted y yo sabemos que así no es. La bendición más grande de nosotros, los seres humanos, de nosotros como hijos de Dios, es no lo que está aquí en el presente, sino lo que viene. Por eso, mis hermanos, nosotros no debemos aferrarnos a este mundo, sino al mundo que viene, a lo venidero, a lo glorioso, a lo majestuoso, a lo extraordinario, al estar con el Señor. Así, mis hermanos, que como conclusión puedo decirle que la decisión que tomó Lot, por haberse dejado llevar por la apariencia, la belleza y la codicia al ver esta tierra, es que Lot tuvo que enfrentar algunas pérdidas o consecuencias muy terribles para él. En primer lugar, mis hermanos, una vez que cae el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, Lot pierde inmediatamente todas sus posesiones, todo lo que había adquirido allí en este lugar, en esta ciudad. No solamente pierde lo material, sino que perdió a su esposa. Todos sabemos el triste final cuando esta mujer, la esposa de Lot, mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Vemos, mis hermanos, que aunque físicamente está saliendo
de Sodoma, su corazón está en Sodoma porque mira hacia atrás. Exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Estaban en el desierto, pero miraban hacia atrás porque su corazón, mis hermanos, estaba en Egipto. Extrañaban la comida, extrañaban la sopita. Mis hermanos, a ellos no les importaba que les dieran látigo con tal de tener la sopita de cebolla, las cosas o el alimento que los egipcios les daban. Entonces, mis hermanos, esto nos enseña que nosotros tenemos que quitar la mirada de las cosas del mundo, porque mis hermanos, cuando nosotros queremos seguir a Cristo y nuestro corazón está allí, entonces, mis hermanos, es perjudicial para nosotros. En tercer lugar, mis hermanos, mis amigos en Cristo, las dos hijas de lo deshonraron porque mis hermanos lo embriagaron y se acostaron con su padre. Así que cayeron en este terrible pecado de incesto y mis hermanos vemos que de ahí nacen dos pueblos. Así que a través de este acto pecaminoso vemos mis hermanos que nacieron dos pueblos que se convirtieron en los enemigos terribles del pueblo de Israel, digamos, de la nación escogida por Dios. Simplemente, mis hermanos, porque en un momento determinado Lot se dejó llevar por la impresión de una tierra que aparentemente era de buen riego, de buenos sembrados, y tal vez, mis hermanos, como vemos a través de la palabra, quedaba muy cerca a dos ciudades que podrían ser la capital. Y así, mis hermanos, Lot terminó acercándose, viviendo, pero como hemos visto, eh, también obteniendo como la recompensa o la consecuencia a su mala decisión. Vemos, hermanos, lo que perdió y tal vez fue algo que tuvo que haberle marcado por siempre. Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude a permanecer. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a seguir adelante, porque el final, por dejarnos llevar por la apariencia, por la belleza, por la codicia, va a terminar, mis hermanos, afectando terriblemente nuestra vida. Como les decía en el mensaje anterior, cuando lo decidió, no contó con la voluntad de Dios. Decidió en su propia voluntad y pues hermanos, como dice la palabra, al decidir en su propia voluntad y no tener a Dios en cuenta, pues mis hermanos, como dice la palabra, hay caminos que a nosotros nos parecen derecho, pero el final será un final de muerte. Bendiciones, mis amigos, mis hermanos en Cristo. Ahí estamos y que esta palabra nos edifique y nos sirva de exhortación a que nosotros, mis hermanos, debemos prepararnos para lo que viene, no para lo que está ahora en el presente, porque lo de ahora traerá grandes repercusiones para nuestras vidas, para nuestras familias. Un abrazo.